Sin duda, Aguilera Cerny fue uno de los pilares de la cultura valenciana, pero de la cultura con mayúsculas, pues este crítico de arte, ensayista y académico llegó a ser presidente del Consejo Valenciano de Cultura entre 1994 y 1996. Activo desde los años 50 del pasado siglo, revolucionó el arte valenciano, siendo uno de los impulsores de los movimientos de vanguardia y de renovación cultural, además de ejercer también de teórico del grupo Parpalló. La faceta que más me interesa destacar de Aguilera Cerny es la de crítico de arte. Como ya he comentado, fue el primer presidente de APCA entre 1980 y 1987 y llegó a presidir la Asociación Española de la Crítica de Arte, AECA. Ya en 1959 le habían concedido el primer Premio Internacional de la Crítica en la 29ª edición de la Bienal de Venecia. La Asociación Valenciana de Crítics d'Art, AVCA, se constituyó oficialmente en 1980 y AVCA ha designado hasta el momento 2 presidentes de honor. El primero a favor de Vicente Aguilera Cerny, no solo por sus méritos en el ejercicio de la crítica de arte, sino también por ser uno de sus principales promotores junto a un reducido grupo de miembros iniciales. Son los que consideramos miembros fundacionales. Fue su primer presidente entre 1980 y 1987, periodo tras el cual pasó a presidir AECA. El otro presidente de honor de APCA es Román de la Calle, otro motor cultural de la Comunitat Valenciana. Desde su inicio, la asociación agrupa a profesionales de la crítica comprometidos con el fomento de la crítica del arte, de la difusión del arte contemporáneo y también con la línea de la investigación dentro de lo que es el ámbito de la cultura valenciana. A lo largo de sus 40 años de historia, AVCA ha otorgado hasta hoy 5 premios, 5 galardones, como reconocimiento público a aquellas personas, corporaciones, organismos, entidades e instituciones que se hayan destacado por su labor en pro del arte contemporáneo en el ámbito valenciano. Precisamente en 1989 se le otorgó este galardón a la edición de la Historia del Arte Valenciano en 7 volúmenes dirigida por Vicente Aguilera Cerny. Otro de los premios concedidos fue al Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés y otro al IBAM. Al Museo Popular de Arte Contemporáneo de Vilafamés, creado en 1970, el primero de estas características implantado en el contexto del país valenciano y cuya actividad ha permitido que destacadas manifestaciones de la cultura artística contemporánea. En 1989 le concedieron a Vicente Aguilera Cerny el Premio de les Lletres, máximo galardón de la Generalitat Valenciana. Por las declaraciones de Aguilera Cerny en prensa, afirmó que con este galardón se reconocía al mundo del arte en general y a la profesionalización de la crítica del arte, a la que él quizá más que nadie contribuyó a colocarla en el lugar que le corresponde.